Me llamo Horacio Fernández, soy historiador de la fotografía, profesor universitario en España, doy clases en una universidad en Cuenca. También soy curador de exposiciones y entre las exposiciones que he hecho hice una sobre México en 1997 que se llamaba Mexicana, fotografía moderna en México. Luego he publicado algunos libros de fotografía latinoamericana, en particular uno que se hizo en 1911 llamado El fotolibro latinoamericano, que se editó en español, portugués, francés e inglés y que ha dado lugar a una exposición en itinerancia que va a recorrer muchas ciudades en los próximos tiempos. Ahora estoy preparando para el Palacio de Bellas Artes de México una muestra titulada Manuel Álvarez Bravo, una biografía cultural, una exposición que estará aquí entre noviembre y marzo del 2013 y es una exposición que intenta acercar al público a el personaje, a don Manuel Álvarez Bravo y no solo a sus fotografías. Las exposiciones de fotografía convencionales muestran imágenes enmarcadas. Es una forma muy respetable de exponer fotografías, pero hay otras, en particular impresas en libros o en revistas. Aquí tenemos estos dos conceptos, ¿no? El concepto, podríamos decir, del mercado del arte y en general de los museos, y el concepto en el cual el público, la gente, leemos y vemos fotografías habitualmente, o sea, papel impreso. A eso yo le he llamado fotografía pública y aquí tenemos las dos representaciones. Aparte, en la exposición hay cosas que nos evocan el universo particular de Manuel Álvarez Bravo. O sea, las imágenes que a él le gustaban, encontradas normalmente en cualquiera de estos medios, si eran fotográficas, pero a ello debemos añadir también estampas. Él tenía una extraordinaria colección de estampas desde el Renacimiento europeo hasta los artistas mexicanos de su generación. Y también, aparte de estas cosas que ya he mencionado, en las salas se van a encontrar objetos de artesanía y de arqueología que formaban parte de la decoración o de las paredes o de los muebles o de cualquiera de los rincones de la casa donde él vivía en Coyoacán. Don Manuel Álvarez Bravo expuso acá en varias ocasiones, la última hace unos pocos años, cuando se revisó la exposición que hizo con Cartier-Bresson en 1935. Y aquí, además, en el espacio donde estamos haciendo la exposición, se encuentra una selección de murales mexicanos realmente monumental, y hay que recordar que Manuel Álvarez Bravo trabajó fotografiando estos murales durante una época en los años 30. Esto ya de por sí es una relación. Pero quizá es que el Palacio de Bellas Artes es el lugar específico de las artes en México, ¿no? Y parece, hay muchos más, por supuesto, pero es uno muy particular, es el palacio que se dedica a las Bellas Artes. Y Manuel Álvarez Bravo es uno de los grandes artistas mexicanos y por lo tanto pues parece bastante razonable que se produzca aquí, en un lugar por el que pasan todos los días muchísimos visitantes. Bueno, lo público en una exposición es lo principal, ¿no? A veces se dice que lo principal son las obras, pero yo creo que lo principal es el público, porque si no hay público vamos buenos. Ahora que he hecho esta introducción empiezo. El público acá puede encontrarse con una serie de preguntas que no siempre tienen respuesta. Por ejemplo, ¿cómo un chico de 25 o 26 años que trabaja como contador y es aficionado un poquito a la fotografía a finales de los años 20 del siglo pasado se convierte en un fotógrafo profesional? Él empieza haciendo fotos, las hace ver en alguna exposición colectiva y en un momento determinado hace su primera exposición individual. En ese proceso hay un montón de cambios, de gusto, de influencias, de maneras de ver las cosas, y esa es una de las salas de la exposición. O dos, ¿cómo se enfrenta un artista ya consagrado en la mitad más o menos de su vida productiva hacia 1945, en el momento que acaba la Segunda Guerra Mundial,
a cómo contar su trabajo y qué es lo que le parece más importante entonces. Curiosamente, hemos encontrado que en una exposición que realizan ese año, uno de los trabajos más importantes, uno de los temas más importantes para Manuel Álvarez Bravo era la muerte, lo cual parece bastante lógico en el año en que aquello ocurrió. Y una muerte no concebida de la manera festiva del Día de Muertos, ni de la manera trágica a la cual se suele representar la muerte, sino de una manera bastante más piadosa y más cercana a una religión panteísta, cercana a la naturaleza. Pues conocerlo mejor, conocer al artista. Una biografía, no sé, convencional, pues nos cuenta anécdotas, nos va contando hechos, nació aquí, le pasó esto, estudió allá. Aquí hemos prescindido de esos datos, que a veces nos desviarían hacia el terreno de los chismes y que exigen más bien un trabajo, podríamos decir, por escrito o un documental, ¿no? Esto es una exposición y entonces nos acercamos más a por qué, por ejemplo, se producen cambios en la manera de interpretar qué temas son artísticos y qué no. Eso es lo que realmente se intenta buscar. Es una exposición que hace preguntas más que dar respuestas, que intenta aclarar por qué un autor que vivió toda su vida casi en México, que hizo su obra casi por completo en México y que nunca se alejó de unas pocas calles y de unos rincones donde encontraba sus imágenes, consiguió crear una obra que no es mexicana, sino que es de todos, que es universal. También es mexicana, por supuesto, pero no únicamente mexicana, no es en absoluto una obra local. ¿Y por qué ocurre esta cosa? Pues porque el fotógrafo leyó mucha poesía, de ahí por ejemplo la calidad de sus títulos, cuando ponía títulos, cuando nombraba las fotografías, o era una persona que miraba muchísimo las imágenes y por ejemplo con eso componía imágenes que podemos colocar dentro de la historia del arte en secuencias que nos unen a algunos de los nombres principales, no solo de la fotografía, por supuesto, sino también de la estampa, de la pintura, incluso del cine y de la música. Fue una persona realmente con una cultura muy particular y muy rica.